constructos o cuatro bases teóricas. Trabajó el pensamiento colectivo, Pierre Levy. Pierre Levy plantea que hay cuatro espacios de conocimiento: el espacio tierra, el espacio territorio, el espacio mercancía y el ciberespacio. El espacio tierra es donde el ser humano ha logrado, digamos, afianzar todo el tema de su lenguaje, las costumbres, los ritos, donde de alguna manera empezó a comprender su paso de lo que implica ser sedentario, de ser nómada a ser sedentario, el tema de la agricultura. Es el espacio de conformación esencial, ¿no? Incluso la configuración del lenguaje en términos antropológicos, ¿no? Luego tenemos el espacio-territorio, que ya está más vinculado con los estados-nación, con la conformación de las ciudades. Y en las ciudades tenemos las instituciones, ¿no? El Estado, la iglesia, la escuela. Luego tenemos el espacio-mercancía, como ya habíamos hablado en otras clases, que desde la perspectiva, por ejemplo, de Dussel, se da en el siglo XV, en 1452, en la modernidad, que es el proceso de expansión, ¿no? Expansión y la emergencia de capitalismo como modelo económico emergente, ¿no? Sin entrar a juicios de valor del capitalismo, ¿no? Y luego tendríamos el ciberespacio, que se va consolidando con lo que hemos hablado a través del Internet, a través de las redes, a través de las comunicaciones y las intercomunicaciones. ¿Por qué Pierre Levy explica esto? Porque dice que en cada espacio antropológico sucede de una manera el proceso educativo, no pedagógico, educativo, como ya explicamos. En el espacio tierra se da a través de la oralidad, ¿sí? Tiene un papel preponderante en la transmisión de la sabiduría de ancianos a las nuevas generaciones, ¿no? En el espacio territorio hay un libro que me encanta que se llama la ciudad escriturada, la ciudad letrada de Rama, ¿ya? De Ángel Rama, se llama La ciudad letrada. Habla que en estos espacios institucionales son los escribanos, ¿ya? Los que van generando la transmisión de conocimientos. Y sabemos que, por ejemplo, en la Edad Media mucha gente era analfabeta. Y, por ejemplo, la religión católica generó un papel preponderante, entre comillas, en la parte de la alfabetización, porque las iglesias tenían grandes obras de arte, ¿no? Las obras de arte transmiten un mensaje que no está escrito, ¿no? Sino es pictórico. Entonces aquí los escribanos juegan un papel preponderante. ¿Bien? Luego tenemos el espacio mercancía, y aquí ya no son los escribanos, sino son los tecnócratas. Lo explica Ángel Rama en su libro La ciudad letrada, que es un hermoso libro para análisis sociológico también. Entonces en la ciudad, en el espacio mercancía, la educación se va hacia la cuestión de los tecnócratas, los especialistas, los abogados, quienes representan, digamos, profesionales del Estado, ¿ya? Y aquí hay un autor que se llama Santiago Castro Gómez, filósofo colombiano, y tiene un texto muy interesante que se llama Violencia epistémica, ¿no? Las ciencias sociales y la violencia epistémica. Entonces nos plantea cómo todas estas figuras que son los tecnócratas del Estado son quienes legitiman la vida de las personas, ¿no? En este momento, una maestría y un profesor puede determinar si ustedes continúan o no continúan. ¿Se dan cuenta? Que son ejercicios de poder. Lo que hemos hablado, ¿no? Lo que decía Luis Althusser, siempre las instituciones no generan un espacio de emancipación, sino generan un espacio de dominación y de control. ¿Ya? Estoy hablando desde la postura postcolonial y desde las posturas también postestructuralistas, ¿no? Y también es interesante conocer en la parte educativa. Y tenemos el ciberespacio, que es el espacio intangible, como diría Martin Heidegger en un lugar, ¿ya? Entonces, pedagogía del ciberespacio, entendiendo todo esto, apunta a una educación a través del ciberespacio, porque el ciberespacio es un lugar donde se descentraliza, donde se destemporaliza, donde se desconcentra las relaciones de poder.
mismo hecho de estar a través de estos espacios ya genera una ruptura de poder. Ustedes observan las instituciones educativas han sido incluso diseñadas para ejercer poder. El profesor que tiene la prima por sobre los estudiantes no es una cuestión accidental, es una cuestión no intencional, ¿cierto? El profesor por ejemplo, las puertas de las clases donde tienen un vidrio para mirar, el timbre, son espacios diseñados para generar un control y para generar un poder. Entonces, el ciberespacio ya no tiene, digamos, todas esas cargas, digamos, que aparecen hasta como mantras, ¿no? Luego tenemos los mundos de Popper, Popper es un filósofo, Karl Popper, que hablaba sobre el tema de los tres mundos, ¿no? El primer mundo, que es el mundo de lo concreto; el segundo mundo, que es este mundo de las ideas; y este tercer mundo, que tiene que ver con el mundo de las subjetividades. Entonces, el ciberespacio está en el mundo de la subjetividad. También está en el mundo de las ideas. ¿Ok? La teoría total de la realidad, y es un libro que nos consiguió amablemente Ángel, y que hasta ahora no nos llega nuestro libro de pedagogías de conocimiento de la Deep Web, ¿ya? Pues nos habla de que es una crítica para mí al modelo de Thomas Kuhn, porque Thomas Kuhn dice, viene un modelo, viene una teoría, lo desplaza a la otra teoría. En cambio, David Deutsch tiene una postura muy interesante que habla de la teoría total de la realidad, que todo debería converger, que nada debería reemplazar a nada. El conocimiento es acumulativo, no solo por memoria genética, sino por dinámica. ¿Por qué tengo que desplazar las otras teorías? Por eso nosotros de este curso partimos hablando de teoría del aprendizaje experiencial, de la pedagogía pragmática. Sabemos que ya no responden a las preguntas de este momento histórico, pero sabemos que también nos sirven, porque si no, esta pedagogía no estaría planteando de estos constructos, ¿no es cierto? Todas las teorías tienen que tener una base. Cuando vimos el conectivismo también se apoya en la teoría del caos, por ejemplo. Se apoya en la teoría de la complejidad. Todos los modelos, todas las teorías tienen subteorías, tienen subconstructos. Ya me parezco a un profesor que tenía en México que se llama Sergio Tobón. Sergio Tobón es el experto de las competencias, ¿no? Y él no decía contexto, él dice el contexto. Él es colombiano, ¿no? Entonces estoy hablando del contexto. Bien. Y tenemos la última teoría, que es la teoría de la actividad, que a mí me gusta mucho. La teoría de la actividad fue planteada por Alexei Lontiev, que fue uno de los seguidores del trabajo de Vygotsky. Sabemos que Vygotsky murió prematuramente, ¿no? Si no me equivoco, murió a los 34 años. A pesar de su corta edad, generó un legado muy importante, pero pudo haber dado mucho más, ¿no? Por ejemplo, Brunner, creo que vivió hasta los 100 años, ¿cierto? Hay varios autores Piaget también tuvo mucho tiempo de producción, a pesar de que Piaget y digamos, Vygotsky, casi contemporáneos, ¿no? Y entonces, la teoría de la actividad, que es un trabajo de la línea socioconstructivista, plantea que, veamos si es que acá creo que está el esquema, pero bueno, yo les estoy dando el concepto, es una teoría muy completa. Miren, aquí están los espacios del conocimiento; tierra, primer espacio donde se desarrolla la técnica y el lenguaje; territorio, que es el segundo espacio donde se encuentra la ciudad, el estado, la agricultura, la escritura; espacio de mercancías, ubican las materias primas, las mercancías, los capitales, la mano de obra, los flujos económicos; y el espacio de conocimiento, ciberespacio, que es el lugar, un escenario invisible de construcción de una inteligencia. Estos son los mundos de Popper, ¿no? Muy interesante. El mundo 1 representa el mundo material, de los cuerpos, de los estados físicos, de los objetos concretos. El mundo 2 es el escenario representado por el subjetivo, el comportamiento, la experiencia, el consciente y el inconsciente, como habría dicho también nuestro gran amigo, se me va este psicólogo suizo, ¿cómo se llama este psicólogo? Ya ven que la edad ya me está pasando estragos. Que trabaja todo el tema del inconsciente colectivo, Carl Gustav Jung, ¿ya? Carl Gustav Jung, que es el plano
de la cuestión de lo inconsciente, de lo subconsciente, ¿no? Y el mundo 3, que es el mundo de lo intangible, representado por las creaciones, por la mente humana y por el lenguaje. Entonces el ciberespacio está en el mundo 3, desde la perspectiva de Karl Popper. Esta es la teoría de la actividad del hombre. Muy potente esta teoría, ¿no? Nos dice que en la escuela, producto de esta educación transmisiva, enciclopedista, no se aprende, no hay un aprendizaje significativo, aunque no lo dijo él significativo, porque es la postura de Austin. Lo que hay es una rutinización de tareas, ¿ya? Entonces dice, en las escuelas se trabaja operaciones y acciones. ¿Qué son operaciones, acciones y actividad? La operación es una tarea simple, rutinizadora, que no implica un nivel de reflexión, sino que es algo que ya está mecanizado, está automatizado, ¿ya? Por ejemplo, atarme los cordones de los zapatos es una operación, ¿ya? Calzarme, no sé, o no sé, no sería, ponerme las medias es una operación. Las acciones son la suma de operaciones, de varias tareas rutinizadoras. Vestirme sería una acción, porque tengo que ponerme las medias, ponerme el pantalón, ¿cierto? El saco, etcétera, etcétera, lo que ustedes quieran. Pero lo que debería llegar, dicen ustedes, a la actividad, porque la actividad es la suma de operaciones y de acciones, pero que apuntan a metas educativas. Puedo hacer otro ejemplo. Tengo que preparar un presupuesto. ¿Ya? Es que configuro las celdas, son operaciones. Si configuro las celdas poniendo ingresos, estoy inventando, son acciones. Pero si ya tengo todo el presupuesto con balances, ya tengo con proyecciones, eso ya es una actividad. Si se dan cuenta, estoy poniendo algunos ejemplos más sencillos y más directos. Hay quienes saben que las operaciones están vinculadas con el nivel de destrezas, las acciones con el nivel de habilidades y las actividades con el nivel de competencias o de capacidades, como quieran llamarlo. ¿De hecho? Para hacer una idea más interesante. La operación, aquí nos explica, son comportamientos, además que es interesante porque esta pedagogía del ciberespacio, además habla de muchas otras teorías que también nos dan una visión más completa, más integral de lo que es el acto educativo, ¿no? No solo es el tema de ir hacia la cuestión tecnológica, ¿ya? La operación son comportamientos simples, automatizados, realizados sin un nivel de conciencia. Es por eso que una persona que está en estado de embriaguez puede manejar, ¿no es cierto? Puede manejar a una persona en estado de embriaguez mal, pero maneja, ¿no es cierto? Porque ya es un comportamiento automatizado. ¿Se dan cuenta? Luego vienen las acciones, que constituyen la suma de varias operaciones y representan el nivel de metas. Luego tenemos la actividad, que agrupa operaciones, acciones, pero posibilita el logro de objetivos o de motivos educativos. Hasta aquí, preguntas, dudas, inquietudes, reflexiones, todo eso está en el artículo que les he compartido, por supuesto. Si se dan cuenta que es más allá, este artículo es un artículo que yo lo escribí en el 2011. Y lo escribí simplemente para poder aclararme dudas. Yo me aclaraba de dudas. ¿Ya? Lo hice con esa intención, no lo hice con ninguna pretensión académica. Era para comprender cómo sucedía el proceso de enseñanza y aprendizaje en la era digital. Luego mi sorpresa es que el artículo se viralizó, que empezó a trabajar en Colombia, en Perú, en México, y hay gente que sigue esto. Yo, como no he tenido tiempo, tengo un libro que tengo que publicar sobre el libro completo de esta teoría, pero a veces las ocupaciones y los estudiantes que no leen los artículos y que se van a la playa o que pelean son los que no me han dado tiempo de completar este trabajo, pero ya lo haremos, ¿ya? ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta aquí? ¿Está claro? ¿Ya? Perfecto.
Luego, Pedagogía del Ciberespacio en el 2011 escribió un paper que planteaba que la ruta está dada en datos, información, conocimiento. En trabajos más recientes yo ya incorporé el nivel de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, los datos, ¿cómo se entienden? Los datos son estructuras numéricas o lingüísticas simples que se encuentran atomizadas en la realidad. Cuando yo digo 1, es un dato. Cuando digo A, es un dato. Cuando digo Quito, un dato. Cuenca es un dato. ¿Ya? Son datos aislados. La información es la suma de datos que tienen una estructura y un encadenamiento. Cuando digo 1, 3, 5, 7, 9, 11, ya es una información porque tiene un encadenamiento. A, E, I, O, U, ya es una información porque tiene una estructura. Cuando digo Cañar, Azuay, Pichincha, ya tiene una información porque tiene un encadenamiento. El conocimiento es la suma de datos y de información, pero que ya no solo tienen un encadenamiento, sino que tienen un proceso de análisis, de reflexión y de interpretación. A, E, I, O, U son vocales, las vocales abiertas son A, son O, las vocales cerradas es E, I, U. Cuando sumo una vocal abierta con una cerrada de un hiato, la cerrada con abierta de un diptongo, esto estoy inventando. Ya es un conocimiento porque estoy integrando y estoy reflexionando. Quito, Pichincha, Azuay, Cañar son ciudades de la serranía. Esas ciudades de la serranía se encuentran en la parte de la Sierra Central. Es un conocimiento porque estoy atando, encadenando y estoy reflexionando. ¿Ya? Los datos están a nivel de las operaciones. La información está a nivel de las acciones. El conocimiento está a nivel de la actividad. Pero luego yo reflexionaba y decía, hay algo sobre el conocimiento. Cuando leí a David Miller, que es uno de los estudiantes o alumnos de Karl Popper, y Miller dice que algo que está sobre el conocimiento es el aprendizaje. ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento y aprendizaje? ¿Ya? El aprendizaje ya genera un proceso de transferencia, ya genera un proceso de aplicación, porque yo en conocimiento puedo definir el currículo. ¿Qué es el currículo? El currículo es un plan de estudio que integra propósitos, evaluación, enseñanza, secuencia, metodología, recursos que permiten cumplir metas educativas. Eso está en mi cabecita. Pero el rato que yo hago una planificación microcurricular y expongo en el aula, sea de forma virtual o de forma presencial, ahí se volvió aprendizaje, porque se aplicó y aterrizó en la realidad. Yo puedo hablarles cosas lindas del tema del storytelling. Puedo darles una clase magistral del storytelling. Pero yo demuestro que sé storytelling en el momento que les explico cómo hacerlo. En el momento que les digo, miren, el storytelling es esto, pero así se hace el guión, así se utiliza el programa y así es el producto. ¿Se dan cuenta de la diferencia cuando se convierte en aprendizaje? Dudas, preguntas, inquietudes. Antes de pasar al sistema didáctico de esta pedagogía. Pegas. ¿Están ahí? ¿O estoy yo suspendido? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Profe, la pedagogía del ciberespacio se traduce también como un aprendizaje asincrónico, ¿no? Presentando de cierta manera, bueno, yo lo diré así, perdón si me estoy equivocado, en relación a una desventaja, puesto que no permite justamente esa interacción entre docentes y estudiantes. Entonces, a su vez que tiene, pues, su gran mayoría de ventajas, la educación personalizada y todo esto, pues, no deja de minimizarse, por decirlo así, en relación a la interacción que debe tener el docente con el estudiante, hablando de aprendizaje asincrónico. Bien, bien, Gabriel. El tema es que la pedagogía del ciberespacio es una teoría que en gran parte se ha enfocado en explicar o en comprender cómo se dan estas interacciones, como tú dices, en entornos digitales, en el ciberespacio en definitiva, que se ve, ¿no? Pero hay que tener claro que
el tema de que se trabaje en espacio material concreto o en ciberespacio no resta, digamos, la calidad o no resta que nosotros podamos lograr los resultados del aprendizaje. Yo puedo ser un profesor que está en clases presenciales y que no transmito nada y que no logro mis resultados, ¿cierto? En espacio presencial. O puedo ser un profesor que maneja la pedagogía, maneja la didáctica y lo hago muy bien en el ciberespacio. Como dice Albert Sangra en el artículo que ustedes también leyeron, la diferencia entre la educación presencial y la educación virtual es el cambio del medio. Constituye un cambio de medio, así lo dice. Por eso, no importa si estoy en el ciberespacio o en la parte presencial, igual voy a tener interacciones. Igual yo en este momento me encuentro en Quito, tú te encuentras, no sé, en Cuenca, igual estamos reflexionando, estamos discutiendo. Igual hay una emocionalidad, o no me digan que a veces cuando le ven pelear al Ángel y a la Zaida no nos reímos todos, ¿no es cierto? Hay igual toda una emocionalidad, ¿se dan cuenta? Por citar algo. Entonces, vamos a ver un video. Dura 5 minutos de pedagogía del ciberespacio. Es un profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México que analiza el artículo y me parece que lo explica muy bien. Realmente, ni yo que escribí lo podría explicar mejor, ¿no? Entonces, quiero que vean y luego de esto vamos a generar una reflexión. ¿Ya? Hola, mi nombre es Rubén Durán y voy a describirles los principales conceptos del artículo La pedagogía del ciberespacio, hacia la construcción de un conocimiento colectivo en la sociedad red. Este texto está escrito por Andrés Germán Acosta, quien es académico del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, y lo rescaté de las memorias del Congreso Virtual Educa, celebrado en Panamá en el año 2012. A través de su escrito, Germán Acosta nos realiza un planteamiento teórico de la enseñanza y el aprendizaje dentro de lo que él llama la sociedad red, es decir, la sociedad del conocimiento. La propuesta realiza una integración de diferentes teorías de la educación virtual, entre ellas la del aprendizaje en la virtualidad, la teoría de la pedagogía informacional y por último la teoría conexionista. Todas ellas convergen en lo que Germán llama teoría total de la realidad para la modalidad de estudios en línea. Y debemos de tener claro que este esquema formativo es no presencial, es asincrónico, es decir, que no sucede en tiempo real y se apoya en plataformas o sistemas ubicados en Internet. Se destaca que uno de los problemas de la educación virtual no es el aislamiento o la falta de acceso a los centros de formación. En realidad el problema es el tiempo, ya que la mayoría de los estudiantes de esta modalidad necesitan un esquema flexible que se adapte a sus necesidades. Una de las características primordiales de la pedagogía del ciberespacio es la construcción de conocimiento de manera colectiva. Y en este sentido se señala también que el acceso a la tecnología no garantiza la obtención de conocimientos, porque el aprendizaje significativo solo será posible a través del análisis, del procesamiento y reflexión sobre los datos e información contenidos en un entorno virtual de aprendizaje. Este entorno debe de estar ubicado en la web o en el ciberespacio, donde además el individuo socializa, culturiza y se educa. En ese sentido, la pedagogía del ciberespacio promueve una ruptura de las relaciones de poder en el aula. Los roles se modifican, los docentes pasan de ser portadores del conocimiento a mediadores de él, motivan, aportan, colaboran e inyectan dinamismo a las clases, logrando así unos espacios dinámicos, acordes con los escenarios actuales, donde los estudiantes son los constructores de su propio conocimiento. Estamos hablando de un modelo educativo centrado en el estudiante y en sus intereses y necesidades formativas. Y el trabajo colaborativo nos lleva a un aprendizaje hipertextual, donde podemos unir diferentes recursos y materiales para que se dé este proceso. Se debe de preparar a los aprendientes para el futuro. El autor nos traza una ruta del proceso de aprendizaje en donde se debe partir de tener datos que son símbolos, hechos, sucesos o situaciones, para luego contar también con la información que son esos mismos datos organizados y procesados,
Y luego de un análisis de toda esta información se obtiene lo que es el conocimiento. De este modo se generan procesos mentales orientados al logro de objetivos. La propuesta del artículo se dirige a realizar un cambio en el sistema educativo, pero para ello debemos partir de un cambio de paradigmas, analizando los diferentes espacios donde se ha elaborado el conocimiento, que ahora se sitúa en un lugar intangible, el ciberespacio. Y es en este escenario colectivo donde sucede el intercambio de experiencias, conocimientos y la consolidación de una identidad del grupo. Como lo mencioné antes, el texto retoma análisis y propuestas teóricas previas, una de ellas la del filósofo Karl Popper y sus 3 mundos, el primero donde reside la realidad material o física, el segundo y tercero donde sucede la realidad subjetiva, que está asociada a aspectos como el comportamiento, el lenguaje, pensamiento y las diferentes creaciones mentales del ser humano. Esto último, esencia de los procesos de la pedagogía del ciberespacio, que suceden en intangible escenario virtual. Como comentario final, puedo decir que el artículo es original desde el título y el abordaje, ya que parte de un análisis y adaptación de las teorías pedagógicas, las básicas, pero ahora ya integradas con la visión de los nuevos investigadores del tema del aprendizaje en entornos virtuales. Y en esencia, uno de los aportes más relevantes que propone esta pedagogía del ciberespacio es la construcción de aprendizajes significativos. Ese sería todo mi análisis. Les envío muchos saludos. Bien, estimados estudiantes y amigos, creo que con esto ya se logra consolidar, ¿no?, de mejor manera cuál es el aporte, digamos, de este nuevo constructo que de alguna manera complementa, ¿no?, a los otros, que son el aprendizaje en la virtualidad, el tema de la pedagogía informacional, y también nos va dando más elementos para reflexionar en estos contextos educativos mediados por nuestros aportes, criterios, reflexiones, algo que ustedes quieran matizar desde el momento. No, en realidad yo creo que el ciberespacio nos serviría bastante para trabajar lo que es interdisciplinar, porque si es que trabajamos solamente por disciplinas, sería muy complicado trabajar interactuando con el estudiante, debido a que muchas veces el tiempo es muy corto. Por ejemplo, nosotros dentro de la secundaria tenemos simplemente 40 minutos en el aula virtual. De igual manera, en el aula presencial es 40 minutos para cada una de las asignaturas. Por esa razón, yo creo que a veces se tornaría tan grande el trabajo que hacemos solamente por disciplinas. Sería mejor trabajar por interdisciplinar. Esa es mi opinión. Sí, bien, Cristian, porque de hecho luego estas pedagogías tienen que irse articulando con las metodologías, que es algo que vamos a ver mañana. Y esas metodologías, por ejemplo, se apoyan mucho en el tema del Flipped Classroom. Entonces, el Flipped Classroom te plantea que no todo el conocimiento debe suceder la parte, digamos, de la clase, sea esta presencial sincrónica o sea esta presencial a través de la herramienta tecnológica, sino que se tiene que redistribuir a través del trabajo autónomo en casa y también a través de los contextos educativos reales, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que estas son las bases pedagógicas. Luego tenemos que ir viendo las bases didácticas. ¿Alguien más tiene algún análisis, algún aporte, alguna reflexión? ¿Sí? ¿No? ¿Así ha de ser? Bien. Vamos a ver. Sí, adelante, Simon, por favor. Creo que actualmente se plantean varios tipos, ¿no?, de sociedades informacional, sociedad de conocimiento, todo lo que estamos viviendo ahora. Y cuando estaba yo leyendo tu artículo y viendo las características, ¿no?, como desarrollo del conocimiento colectivo, que es algo que ya hemos venido trabajando y tratando de aplicar dentro de los establecimientos que cada uno trabajamos, y esto de la formación no presencial, asincrónica, también es algo súper interesante, ¿no? Y que el escenario principal de todo esto sea el escenario virtual, un espacio que no necesariamente
tiene que ser concretado en un solo lugar, sino que puede estar, pues, no en todas partes, llevémoslo así. Y que este aprendizaje significativo, para mí, solo sea posible mediante el análisis y procesamiento de información, que se relaciona mucho con la pedagogía informacional, ¿no? de Oscar Picardo, que él también comenta que la generación, el análisis, el procesamiento y toda la transmisión de información es la parte principal para que se puedan generar estos aprendizajes significativos. Entonces, si nosotros manejamos bien todo esto y convergemos en un solo nodo, creo que era la palabra exacta que se suele usar, o sea, estamos un buen camino para que se desarrolle este aprendizaje significativo. Muy bien, Zaida, qué entusiasmo poderte escuchar, porque ya se puede ver que estás haciendo como una especie de interrelación o una simbiosis en las posturas, ¿no? Yo cuando empezaba a ser un académico joven, me costaba esta idea de saber cómo esto que suena desde una perspectiva teórica, desde una cuestión filosófica, podía aterrizar en la realidad. Y luego me di cuenta que todo eso cristaliza, ¿no? O sea, se llama cristalizar. Se cristaliza porque cuando tú ya tienes estas herramientas, tienes estas ideas, ya tu estilo de enseñanza es diferente, ¿no? Ya no eres un profesor expositivo, ya no transmites de forma unidireccional, tratas de hacer más preguntas, motivas las lecturas, haces trabajo colaborativo, utilizas la gamificación, estoy hablando del caso de tecnología educativa, ¿no? Utilizas el flipped classroom, utilizas, no sé, el storytelling. Nosotros en este momento estamos utilizando storytelling. Y lo bueno, lo interesante es que ya dentro de poco vamos a ver cómo salían nuestros productos de storytelling, ¿no? Que es la parte a donde quiero llegar, ¿no? Que va a ser algo súper motivante. Ustedes van a exponer su storytelling, vamos a escuchar, vamos a comentar. Entonces, una clase que podría ser de 8 de la mañana a 2 de la tarde, ¿no es cierto? Expositivo, realmente es como si vendría un camión de concreto, no sé, no encuentro la analogía. Pero en cambio, si vamos utilizando esta división de actividades, discusión, trabajo en grupo, aportes, videos, construcción de herramientas, de pronto ya la clase terminó. Al menos esa es la sensación que me deja a mí, ¿ya? Porque cristaliza todos estos principios que estamos viendo. ¿Alguien más quisiera reflexionar algo antes de pasar al sistema didáctico? ¿O tener algún comentario? Estamos en el punto máximo, estamos en el éxtasis, digamos, de entender. Sí, ya enseguida piensa mal el ángel, se ríe, ¿no? De entender cómo realmente funciona todo esto en espacios, y no decimos no presenciales, en espacios mediados por tecnologías, ¿no? Porque ahorita no necesariamente estamos hablando de una no presencialidad, estamos hablando de una presencialidad asistida con tecnología. Bueno, en ese sentido, pedagogía del ciberespacio también cuenta con una didáctica. Y esa didáctica es la que nosotros vamos a ver a partir del día de mañana, diferenciando la didáctica de los protocolos de la clase. La didáctica es parte de la pedagogía, ya que estudia las técnicas, los métodos de enseñanza, es una disciplina científica y pedagógica. La didáctica, desde la definición de Díaz Barriga, es el arte de enseñar. Interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje para optimizar métodos, técnicas y herramientas. La didáctica es un método. De hecho, nosotros hemos utilizado mucho la idea de metodología en investigación. Digamos que la metodología de la educación es la didáctica, la suma de pasos. Que las estrategias del aprendizaje llegan a un nivel de comprensión mayor porque son el conjunto de actividades técnicas y medios que los que se realizan. Entonces, esta tiene su didáctica, y la didáctica está basada en narrativas digitales, como sistemas de lenguajes que integran texto, imágenes, animación, videos, sonidos, que posibilitan la interacción, la navegación, la comunicación y la creación de datos e información de manera colectiva y conectada. Tenemos 4 tipos de narrativas, que mañana lo vamos a explicar. Narrativa multimedia, hipertextual, hipermedial, transmedia. Esto lo voy a reservar para mañana. Este video también lo vemos para mañana. Y el basamento conceptual, porque los otros son los antecedentes de las narrativas digitales, es la pedagogía del ciberespacio,
la teoría de la retención y el trabajo de la neurodidáctica, ¿no? Que mañana yo quiero ver esto del storytelling. Si se dan cuenta, este gráfico, porque eso lo voy a explicar mañana, no quiero adelantarme. Si se dan cuenta que aquí es justamente la integración, ¿cierto? Ya entre lo que es pedagogía del ciberespacio, que son datos, información, conocimiento y aprendizaje. Entonces, esto dentro del campo didáctico, los datos se seleccionan. Debemos buscar y seleccionar los datos. La información se organiza, se estructura, se da sentido. El conocimiento se analiza, se reflexiona y el aprendizaje se aplica. Miren, en el caso del storytelling, ustedes hicieron así. ¿Qué hicieron primero? Seleccionaron el artículo, seleccionaron datos del artículo. Luego, esos datos ustedes le fueron organizando, lo fueron estructurando. Esto tiene que ver con los principios, esto tiene que ver con las características. Luego empezaron a debatir, a analizarlo. Y luego lo aplicaron a través del storytelling, que es una de las metodologías importantes de pedagogía. Dejo de compartir para que se me vayan todos los apuntes de forma rápida. ¿Ya? Perfecto. Entonces, la selección de datos, primero debemos seleccionar los datos, las fuentes, organizar la información, analizar el conocimiento y hacer la transferencia del aprendizaje. Aquí voy a hablar del storytelling, pero el storytelling lo vamos a ver el día de mañana con mayor detenimiento. ¿Ya? Perfecto. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? La didáctica vamos a verla mañana, de grado. Lo que pasa es que esta es una presentación que tengo cuando no doy las metodologías activas y les explico específicamente lo que es pedagogía del ciberespacio. ¿Dudas, inquietudes, reflexiones? Hablen hoy o callen para siempre. Bien. Cuénteme, grupo 1, ¿terminó el producto? ¿Ya terminó? Sí, ¿Ves? y está subido también al iVoox. ¿Ves?